Hoy acabamos el estudio del capítulo 26, la transición, y lo acabamos con una sección, la 10ª, el fin de la injusticia, que es como una recapitulación de la enseñanza general del capítulo. Y dice, ¿qué es entonces lo que hay que deshacer para que puedas darte cuenta de su presencia? Tenemos que remitirnos a la sección anterior en la que su presencia era la faz de Cristo y el recuerdo de Dios. Es decir, la faz de Cristo, ellos son el Cristo y el Padre. ¿Qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta del Cristo y del Padre en lugar de lo que ves? Solamente esto, la distinción que todavía haces con respecto a cuándo está justificado atacar y cuándo es justo y no se debe permitir. Esa distinción que hacemos cuando está justificado atacar y cuándo es injusto y qué cosa es injusta y no se debe permitir. Quizá debería haberse hecho esta distinción, gramaticalmente se entiende mejor. Solamente esto, la distinción que todavía haces con respecto a cuándo está justificado atacar y qué es lo que es injusto y no debe permitirse. Y mira, cuando percibes un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado. La santa ira que sentimos frente a una injusticia flagrante, voy a decir una burrada, de las que a mí se me antojan, frente a una violación, frente a un abuso de niños, frente a un asesinato de un padre, cosas aquí brutales. Habla aquí que no hay ira santa, pero os voy a decir otro ejemplo, que está en el propio libro, porque pensaréis que estoy loco y que este libro había que censurar algunas cosas. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer para que puedas darte cuenta del Cristo y de Dios? Solamente esto. Hay que deshacer solamente esto, la distinción que todavía haces con respecto a cuando está justificado atacar y qué cosas no se deben permitir por parecernos injustas. Cuando percibes un ataque como injusto, ¿crees que se puede reaccionar con ira? ¿O crees que la ira está justificada? Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Estamos todos ahí, pero perfectamente. Y así ves lo que es lo mismo como si fuera diferente. Vaya. La confusión no es parcial. Si se presenta es total y su presencia, en la forma que sea, ocultará la presencia de ellos, del Cristo y del Padre. Pues a ellos se les conoce claramente o no se les conoce en absoluto. Mira, cuando estaba leyendo esto esta mañana como recordatorio, antes de hacerlo en voz alta, me he recordado que la crucifixión que aquí está descrita, Jesús no vio ataque en aquello. Pero no vio ataque de una manera clara, no que se estuviera aguantando, sino que no vio ataque. Y él dice, la crucifixión fue un ejemplo extremo. Si yo no vi ataque, tú que no vas a ser sometido a cosas tan violentas como yo, no tienes por qué verlo en ningún lado. Y esto es extraordinario. Me ha venido a la cabeza la crucifixión de Jesús, que él no vio ataque. En una de las correcciones que hace Jesús en el libro de frases de la Biblia, reniega de esa frase que le dice él a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y dice, ¿cómo yo iba a llamarle traidor a nadie cuando estaba a punto de demostrar que la ofensa
no existía. Qué difícil es quedarnos quietos delante de una injusticia contra un hijo, contra alguien que amamos. Qué difícil es, qué imposible. Para nosotros solos es una tarea imposible. Pero la razón nos dice, estás viendo visiones, estás viendo atacar al Hijo de Dios, estás viendo al Hijo de Dios como un asesino. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Puedes fiarte de lo que ves cuando contradice completamente a tu razón? Eso sí que es abandonar el mundo. Eso sí que es abandonar este mundo. Eso sí que es librar a este mundo de la máxima contaminación que tu mente ha puesto en él, la injusticia. ¿De qué nos sirve a nosotros quitar los plásticos del océano si no quitamos la injusticia que hemos puesto sobre los hombros del Hijo de Dios? ¿Qué pureza vamos a encontrar en este mundo si no arrancamos los juicios que hemos puesto sobre el Hijo de Dios y con los que nos manejamos? ¿Dónde puso Jesús su cabeza para no ver ataque en la crucifixión? ¿Qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de la presencia del Cristo y del Padre? ¿No es eso lo que quieres? Solamente esto. La distinción que todavía haces con respecto a cuándo está justificado y qué cosas son injustas y no deben permitirse. Cuando percibes un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado. Y así ves lo que es lo mismo como si fuera diferente. La confusión no es parcial. Si se presenta es total y su presencia en la forma que sea ocultará la presencia de ellos, del Padre y del Hijo. Pues a ellos se les conoce claramente o no se les conoce en absoluto. Una percepción confusa obstruye el conocimiento. Una percepción confusa obstruye el conocimiento. Tenemos que percibir con nuestra mente recta cabalmente al Cristo y al Padre. Y no es cuestión de cuán grande es la confusión o de cuánto interfiere. Su mera presencia impide la de ellos y los mantiene fuera, y los mantiene afuera, donde no se les puede conocer. Fíjate qué camino nos pone el curso aquí. Qué humildad tenemos que tener a la hora de rezar y pedir ver al Cristo, al Cristo, al Cristo, y no al asesino que nosotros hemos puesto en su lugar. Y lo hemos puesto en su lugar, porque Dios no creó asesinos, ni creó violadores, ni creó nada. El fin de la injusticia vendrá cuando veamos al Cristo en lugar de los asesinos que hemos puesto. Y desde aquí uno dice, pues, madre mía, pero hay que centrarse en esa oración, en pedir ver al Cristo y no ver al asesino que hemos puesto en su lugar. Continúa diciendo, ¿qué puede significar el hecho de que percibes algunas formas de ataque como si fueran injusticias contra ti? ¿Qué significa? Significa que tiene que haber otras que consideras justas. Pues de otro modo, ¿cómo se podría juzgar algunas como injustas? Has juzgado todas. Por lo tanto, algunas se les atribuye significado y se les percibe como razonables, y solo otras se consideran insensatas. Esto niega el hecho de que todas carecen de sentido y de que están desprovistas por igual de causa o consecuencia y de que no pueden tener efectos de ninguna clase. Todos tus juicios, los benévolos y los malévolos, siguen siendo parte del ego, para así diferenciar entre buenos y malos y hacer del Hijo de Dios lo que tú has querido, porque además se alternan los papeles de bueno y el malo
hasta en las mismas personas. Esto niega el hecho de que todas carecen de sentido y de que están desprovistas por igual de causa o consecuencia y de que no pueden tener efectos de ninguna clase. La presencia de ellos se nubla con cualquier velo que se interponga entre su radiante inocencia y tu conciencia de que dicha inocencia es la tuya propia y de que le pertenece por igual a todo ser vivo junto contigo. Cuando tú juzgas, tanto sean positivos, juicios positivos o negativos, el comportamiento del Hijo de Dios, la presencia del Cristo y del Padre se nubla. Y no ves la radiante inocencia que ellos tienen y tu conocimiento de que dicha inocencia es tuya también y que le pertenece por igual a todo ser viviente junto contigo. Dios no pone límites, no da su inocencia a unos y a otros, los llena de maldad. Y lo que tiene límites no puede ser del cielo. Por lo tanto, tiene que ser el infierno. Dice muchas veces que esto es el infierno, Continúa diciendo, la injusticia y el ataque son el mismo error. Y están tan estrechamente vinculados que donde uno se percibe, se ve el otro también. La injusticia y el ataque son el mismo error. Y donde uno se percibe, el otro está también. Tú no puedes ser tratado injustamente, primera premisa. Porque tú eres el Hijo de Dios y no hay nadie que se oponga a ti. Tú no puedes ser tratado injustamente. Cuando te ves siendo tratado injustamente, estás mal de la vista. Verás lo que dice. La creencia de que puedes es solo otra forma de la idea de que es otro y no tú quien te está privando de algo. Cuando crees que estás siendo tratado injustamente, has perdido la idea de que estás tú organizando tu propia vida y que si percibes ataque en el otro, tú has organizado tu ataque a través del otro. Esta es la base principal de todo el curso. La creencia de que puedes, esto es solo otra forma de la idea de que es otro y no tú quien te está privando de algo. La proyección de la causa, del sacrificio, es la raíz de todo lo que percibes como injusto y no como tu justo merecido, y no como la gloria que mereces, tu proyección del sacrificio. Es todo lo que percibes como injusto. Sin embargo, eres tú quien se exige eso a sí mismo. Sin embargo, eres tú quien se exige eso a sí mismo. Cometiendo así una profunda injusticia contra el Hijo de Dios. Tú le exiges al Hijo de Dios un sacrificio que no debes. El Hijo de Dios no merece soportar ningún sacrificio, pero tú se lo impones. Tú te lo impones a ti mismo. Tú eres tu único enemigo y eres, en verdad, enemigo del Hijo de Dios, porque no reconoces que Él es lo que tú eres. ¿Qué podría ser más injusto que privarlo de lo que Él es? Negarle el derecho a ser Él mismo y pedirle que sacrifique el amor de su Padre y el tuyo por ser algo que no le corresponde. Voy a volver a leer porque es genial. La proyección es la causa del sacrificio, la proyección de la causa del sacrificio, la proyección de la culpa. La causa del sacrificio es la culpa. Hay que estar atento a lo que se lee, porque si no, la proyección de la causa del sacrificio. Cuando tú tienes culpa, tú te quieres sacrificar para pagar por tu propia culpa, porque le tienes tanto miedo a Dios que prefieres tú pagar tu propia culpa en vez de Dios, creyendo que Dios te va a pedir algo, pero Dios no te pide nada y te metes en ese error. La proyección de tu culpa es la raíz de todo lo que percibes como injusto y no como lo que mereces.
como tú te sientes culpable, pides castigo. Y cuando lo recibes, te crees que es una injusticia que te están haciendo. Y reconviene y dice, tú eres tu único enemigo y eres en verdad el enemigo del Hijo de Dios, porque no reconoces que el Hijo de Dios eres tú. ¿Qué podría ser más injusto que privarle de lo que Él es? Negarle el derecho a ser Él mismo y pedirle que sacrifique el amor de su Padre y el suyo propio. ¿Qué injusticia más grande puedes hacer que negarle al Hijo de Dios su naturaleza? Y ahora esto es genial. Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Madre mía, si nos gusta más que a un tonto un lápiz, sentirnos, además cuando uno se siente tratado injustamente, hay un abismo porque tú te has portado siempre tan bien y el otro tan sinvergüenza. Hay tanta distancia entre tu maltratador y tú, que tú eres pura inocencia y él pura maldad. Yo hace años me di cuenta de esto. Y la última vez que yo me sentí tratado injustamente fue que me di cuenta de que algo estaba mal, porque no podía ser que el otro fuera tan malo, que había sido amigo mío durante tanto tiempo y de repente se había convertido en algo horrorosamente malo que me quitaba el sueño y durante mucho tiempo yo no. Y yo fuera tan absolutamente como una paloma. Y esto me empezó a mosquear a mí. Es que esta diferencia de repente me empezó a... Y entonces empecé a indagar. Y descubrí el pescado de lo que había allí. No era el otro, era yo que lo había pedido. Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. He contado esto porque es que todos hemos pasado... Yo he pasado por esa situación varias veces. Y he visto la situación mía en otras personas que me he solidarizado con su injusticia a lo tonto, porque no me tengo que solidarizar con ninguna injusticia, porque igual de error es que lo haga conmigo que lo haga con los de los demás, pero está al orden del día. Pero aquí dice, cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Cuídate. La primera cosa, cuídate. Desde este punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en ellos, a expensas de la culpabilidad del otro. Cuando el otro es tan malo, tú eres ahí un santo, por Dios. Qué cosa de la naturaleza, tú tan santo y el otro tan sinvergüenza, que tengo que sacarlo de mi lado, que tengo que llevarlo a los tribunales, que tengo que dejarle de hablar, que tengo que privarle también, hacerle daño para resarcir el mío. Bueno. ¿Cómo va a ser popular el curso? ¿Sabes? Y si es popular es porque estas cosas no se leen con profundidad. Porque el curso tiene su propia estrategia. Si se entendiera esto desde el principio, cerraríamos todos el libro. Todos. Porque uno, ¿cómo se va a quedar sin sus enemigos? Pues si es la sal de esta vida. Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Eso es lo que hizo Jesús en la crucifixión. ¡Qué poderío de mente! ¡Qué poderío de oración la de Jesús! ¡Qué poderío de comunicación con su mente recta! ¡Qué poderío! ¡Qué fuerza en su despertar! Él no percibió ataque en aquello. Según los demás, yo fui martirizado y hasta muerto en la cruz. Pero no es lo que yo pienso, ni mi Padre. Es increíble. Yo cuando entendí estas frases, porque yo al principio en el curso la crucifixión la pasaba por encima, porque como la muerte y muchas cosas que uno no las quiere ver, porque como al principio te crees que esto es todo amor y todo es una cosa que todo te está diciendo ama, lo que necesitas es amor y todo esto, pues estas cosas contradicen perfectamente y completamente lo que tú le adjudicas al curso, que es que se ponga de tu parte. Y entonces yo no podía leerlo y me llevó tiempo, varias veces que ya cuando me tocaba leer la crucifixión decía voy a leerlo. Y empecé a escuchar esto. Según los demás yo fui, pero no es lo que yo pienso ni lo que piensa mi Padre. Él se cuidó de la tentación de percibirse a sí mismo
como que te estaban tratando injustamente. Y él dice, esto se debió a las proyecciones de otros, que no a la mía, porque yo había pasado haciendo el bien. Mira qué seguridad tenía él. Había pasado haciendo el bien. Y aquello que ocurrió se debió a las proyecciones de otros, porque lo vieron otros. Otros vieron el sacrificio de Jesús. Jesús no lo vio. Pero como lo escribió la historia, lo que escribió la historia se debió a las proyecciones de los otros, no de él. Y yo una vez le pregunté a Rosa María, pero hace mucho tiempo, porque ahora no le hubiera preguntado eso. ¿Jesús sufrió? Y realmente Rosa María me contestó una palabra que todavía no la puedo entender, pero bueno, me dijo que sí. Y es imposible, Jesús no sufrió si no se sintió atacado. Y además el sufrimiento es la consecuencia de la culpa. Y Jesús en ese mismo párrafo dice, yo pasé haciendo el bien. Y sigo amando a mi maestra. Pero eso no sé por qué lo diría, yo no lo entiendo, tan comunicada que estaba con Jesús. De ese punto de vista tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en ellos, a expensas de la culpabilidad que proyectas en el otro. ¿Puedes acaso comprar la inocencia descargando culpa en el otro? ¿Puedes acaso comprar tu propia inocencia descargando la culpa en el otro? ¿Tú te crees que esa estrategia te va a servir? ¿Y no es acaso la inocencia lo que andas buscando cuando atacas? ¡Qué retrato! ¿No será la represalia de tu propio ataque contra el Hijo de Dios lo que buscas? ¿No será volverte a sentir culpable? Porque lo tuyo es la culpa. ¿No será que sigues buscando la culpa porque la culpa sostiene tu mundo? Sí, es eso. ¿Se entiende? Cuando atacamos al otro nos queda culpa. Siempre en todo caso. Y volvemos a pedir que nos lo vuelvan a hacer. Siempre en todo caso. Esa es la rueda, el circuito del que no se sale, la ratonera de este mundo. ¿No te hace sentir más seguro creer que eres inocente con respecto a eso? ¿Y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? No importa cómo se juegue el juego de la culpa, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Y alguien siempre tiene que perder su inocencia para que el otro pueda apropiarse de ella y hacerla suya. Esa es la historia absurda a la que juega el Hijo de Dios para camuflarse y sacar a Dios de nuestra presencia. Cada vez que elegimos el ataque, le cerramos la puerta al conocimiento y al amor. Y digo lo del amor, porque hay mucha gente que... Lo del amor. Sí, porque Dios es amor. Cada vez que atacamos, negamos la inocencia del Hijo de Dios y cerramos la puerta a ellos, al Cristo y al Padre. Crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros tiene que ser injusto para que el otro pueda ser inocente. El juego de la vida. Y ese juego, mira, y ese juego percibe, y en ese juego percibes el único propósito que le ascribes a tu relación. Amigo, mira lo que dice. El único propósito que le ascribimos a nuestra relación especial es sentirnos víctimas del otro para poder decir que el otro es malo y que nosotros somos buenos. Y luego hacer ya lo que tengamos que hacer. Sacarlo de casa, privarle de lo que es suyo, clavarle bien la daga en el pecho, ¿verdad? Esa es la relación, el propósito de nuestra relación especial. ¿Crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros tiene que ser injusto para que el otro pueda ser inocente? Vaya. Y en ese juego percibes el único propósito que le ascribes a tu relación. Y eso es lo que le quieres añadir al propósito que se le asignó. Se le había asignado un propósito santo, pero tú le quieres asignar el propósito de ser especial. El propósito del Espíritu Santo es que la presencia con mayúscula de sus santos invitados te sea conocida. El propósito del Espíritu Santo es que tú veas en toda relación al Cristo y al Padre. Y ya sé que se nos hace largo, a mí el primero. Por eso ahora estoy todo el tiempo pidiendo ver al Cristo, pidiendo ver al Cristo, pidiendo ver al Cristo. Y nunca había visto tantos ataques que tengo. Y me están viniendo a la cabeza que tiene que ser por eso asuntos pendientes que yo tengo con personas que no son así muy fuertes, pero... Y entonces me vienen a la cabeza y digo, mira. Tengo este pequeño remordimiento, este pequeño rencor contra alguien, así,
y me van viniendo y los voy pidiendo y voy pidiendo el perdón para estas cosas que me están atormentando, pero que están en el fondo del armario, porque hay otras que están muy por encima y me meto mucho con ellas. Vamos, las repaso muchas veces, pero hay otras que están adentro que se me habían olvidado, porque se me olvidan, pero que están ahí vigentes. Hay cruces que tengo, dijéramos, igual, pero como que las visito menos y parece que están olvidadas, pero están en el fondo del armario. El propósito del Espíritu Santo es que la presencia, con mayúscula, de tus santos invitados te sea conocida. Tus santos invitados, la faz de Cristo y el Padre, que no se nos olvida. A ese propósito no se le puede añadir nada, pues el mundo no tiene otro propósito que ese. Según el Espíritu Santo, el mundo solo tiene ese propósito. Añadirle o quitarle algo a esa única función es privar al mundo y privarte de todo propósito. Cuando ocultamos ese propósito, el de encontrarnos con el Hijo de Dios en el mundo, dejamos el mundo sin propósito. Porque el de encontrar la culpabilidad dice que ese no es el propósito del mundo. Dios le cambió el propósito al mundo. Y toda injusticia que el mundo parezca cometer contra ti, tú la has cometido contra el mundo al privarlo de su propósito y de la función que el Espíritu Santo ve en él. Toda injusticia que el mundo parezca cometer contra ti, tú la has cometido primero contra el mundo al privarle del propósito que el Espíritu Santo tiene para él, que es ver al Cristo y al Padre. Y de ese modo se le ha negado la justicia a todo ser vivo sobre la faz de la tierra. Al sustituir la santidad por tu culpa, has privado a todo el mundo de ver la faz de Cristo. Esa es la injusticia que tú haces con el mundo. No puedes ni siquiera imaginarte los efectos de esa injusticia que esa injusticia tiene sobre ti, que juzgas injustamente y que ves tal como has juzgado. No te puedes imaginar los efectos. Y nosotros estamos mirando los efectos que tiene tirar las mascarillas y los guantes al suelo. Pero. No te puedes ni siquiera imaginarte los efectos de esta injusticia sobre ti, que juzgas injustamente y que ves tal como has juzgado. El mundo se vuelve sombrío y amenazante, claro. Y no puedes percibir ni rastro de la feliz chispa que la salvación brinda para alumbrar tu camino. Y así te ves a ti mismo privado de la luz, abandonado en las tinieblas e injustamente desposeído de todo propósito en un mundo fútil. Es la vacuidad de este mundo a la que vemos de cuando en cuando. ¿Por qué? Porque le hemos privado nosotros de la presencia del Cristo y de Dios. Nosotros hemos arrebatado el amor de este mundo y hemos impedido que entrara. Luego alargamos mucho sobre el amor, pero nosotros le hemos cerrado el paso. Y así te ves a ti mismo privado de la luz, abandonado en las tinieblas e injustamente desposeído de todo propósito en un mundo fútil. El mundo es justo, porque el Espíritu Santo ha llevado la injusticia ante la luz interna y toda injusticia ha quedado resuelta y reemplazada con justicia y amor. Si percibes injusticias en cualquier parte, solo necesitas decir: con esto niego la presencia del Padre y de la del Hijo. Mas prefiero conocerlos a ellos que ver las injusticias, las cuales se desvanecen en la presencia de su luz, en la luz de su presencia. Cuando veamos injusticias, en vez de tomar parte en ellas, vamos a recordar estas palabras: con esto niego la presencia del Padre y del Hijo, y prefiero conocerlos a ellos que ver estas injusticias, las cuales van a desaparecer cuando ellos lleguen. Qué belleza de texto, ¿eh? Y qué concreción que se agradece. Qué belleza de texto. No se puede cometer mayor injusticia contra el mundo que cerrar la presencia del Cristo y de Dios. Y la cerramos cada vez que somos notarios de injusticias, porque la injusticia es imposible.
Nadie puede hacer una injusticia contra ti ni contra nadie. Verla es querer sustituir al Cristo y al Padre por el malvado que tú has elegido. Qué mayor injusticia. No es el hambre la mayor injusticia. No es la desprotección médica, no es la pobreza. Solo hay una injusticia. Privar al mundo de la presencia del Cristo y del Padre. Y son nuestros juicios sobre la injusticia lo que lo priva. Hermosísima. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.